Soy Gabriel Capitán, para el que no me conozcáis, ahora mismo me dedico a un poco a la divulgación, también escritor de novelas y bueno, hoy quería hablar de nuevo, un poco completando un poco la investigación de las noches de Tefía, la gran mentira que estamos haciendo hace poquito y que ya estamos dando, bueno, perfilando y terminando sobre sobre la leyenda negra de la colonia agrícola penitenciaria, que comenzó con una novela que se llama Viaje al centro de la infamia, de Miguel Ángel Sarmachín. Todo la explosión mediática y de asociaciones, subvenciones, actos y prensa que tomaron esa novela como real, gestando una leyenda negra con el paso de los años, desde el 2006. Y en concreto hoy vamos a hablar de la novela Vagos y Maleantes, que vaya en esa línea narrativa de la leyenda negra, que para mí es un copia y pega, realmente, quitando la parte onírica, cambiándola por una residencia de ancianos, pero también con cartas y con una cantidad de fallos históricos tremendos, de Ismael Lozano, ¿vale? Vamos a ir tocando un par de puntitos. En todo momento quiero decir que con este vídeo no estoy cuestionando la represión homosexual, sino poniendo una porción de verdad a esta tarta de Tefía que me ha tocado dentro de la gran mentira que estamos viendo actualmente, con mis medios, ¿vale? No estoy poniendo, solo estoy hablando de Tefía, para poner a los que me estén escuchando y vean mi trabajo, que ya estamos terminando con él, eh, un poquito, añadir un ingrediente de plasticidad para crear su pensamiento crítico y que cuando vean algo parecido a esto, siempre lo pongan en duda. Siempre lo pongan en duda. Bueno, vuelvo a recordar que Ismael, te ofrecí una entrevista y no has querido, ¿vale? Las tres únicas personas que no han querido una entrevista para esta serie de vídeos de investigación ha sido el escritor de Viaje al centro de la infamia, Miguel Ángel Samachín, que no quiso una entrevista, el director de la serie Las noches de Fía, que tiró la serie en esa novela, no ha querido una entrevista, y el escritor Ismael Lozano, que eres tú, escritor de Vagos y Maleantes, que tampoco has querido una entrevista. Abajo os voy a dejar los links con la investigación. Te agradecería que te suscribieras a mi canal y que le dieras like al vídeo porque ayudas. No eres consciente de lo que ayudas simplemente con que dejes un comentario o le des al like. Como decía Montesquieu, yendo a Montesquieu, el poder de hacer lo que uno debe de hacer. Ahora mismo podemos hacer y hacemos lo que nos conviene hacer o lo que está políticamente mejor aceptado por miedo a la repercusión, por miedo que nos tachen, o sea, hay temas que no se pueden tocar. Feminismo, machismo, inmigración, homosexualidad, etcétera, etcétera. Hay temas que como los toque algunos partidos políticos, pues no, como hables de algún partido político, ya estás en un extremo. Me siento orgulloso del país en el que vivo, me siento orgulloso de vivir, aunque no seas canario, como yo, pero de vivir en una sociedad en la que no es homófoba, no es machista, no es racista, podemos llegar a ser irónicos, el español, o algún puntito de sarcástico. Pero te digo yo que aquí no hay todo lo que queréis decir que hay: homofobia, racismo, machismo. No, España no es así. No la coloquéis en ese punto. La vida es una eterna comparación. Mira lo que hay fuera. Que es una, una novela de ficción, ¿vale? Es un género especulativo, que relata acontecimientos posibles, desarrollados en un marco imaginario, cuya verosimilitud se fundamenta narrativamente en los campos de la ciencia, física, naturales y sociales. Eso es una novela de ficción. ¿Qué es una novela histórica? Se entiende por novela histórica aquella que, siendo una obra de ficción, ojo, recrea un periodo histórico preferentemente lejano y en la que forman parte de la acción personajes y eventos no ficticios. Ismael, perdona que te tutee. Tú no dejas claro en tu novela, Vagos y Maleantes, si es novela histórica o de ficción.
te voy a poner un ejemplo. Yo ahora mismo escribo una novela de ficción, de ficción, en un campo de exterminio nazi y es una historia de amor entre un guardia de las SS y un judío. Y en la novela, pues allí viven estupendamente, no muere ningún judío y comen hasta hartarse, ternera, pescado, todo lo que sea, y se van de copa y juegan al tute. Sería una novela de ficción, ¿no? ¿Cómo puedo decir yo que esa novela está inspirada en un campo de concentración o un campo de exterminio? ¿Cómo puedo tener yo la caradura de decir que eso está inspirado en eso? Estoy haciendo algo especulativo porque no estoy siendo fiel a la realidad. Bueno, en el libro hablas de palizas, torturas, latigazos, violaciones, sodomitas, celtas de castigo, adoctrinamiento, cara al sol, rezar el rosario para comer, mendrugos de pan que comían eso, privación de sueño, armas, perros guardianes, se rompen hasta tobillos con una maza, el de Falange violando presos delante de los funcionarios, arrancando uñas, suicidios ahí en la colonia, allí no murió nadie, nadie murió allí. Pero es que además allí yo he estado consultando con funcionarios de prisiones, con un funcionario de prisiones que trabajó allí, y preguntándole si conocía, por ejemplo, a algunos personajes del libro que tú nombres, como ese hombre de Falange que va a la colonia. Si alguien de Falange fue a la colonia alguna vez. Y claro, porque a mí me surgen dudas, ¿no? Yo leo tu novela y me surgen mis duditas, que coño, puede ser que también que no sea tan idílico, pero si tú encuentras o alguien encuentra testigos presenciales, no que han escuchado o le han dicho, presenciales, diferentes y con un argumento sólido para desmentir a los que he obtenido yo, que son muchos más que los que Octavio, que el de Octavio, que una persona, por favor, ponlos, exponlos, soy el primero que va en busca de la verdad. Hablo con ese funcionario y le pregunto, a ver, ¿cómo podíais, sin armamento y sin medidas coercitivas, hacer que una persona fueran a picar piedra? Vale, eso por un lado. Y luego, si fueron gente de Falange allí a la colonia alguna vez. No. Los únicos cargos públicos que fueron solían ir el día de la Merced, la celebración de la Merced, y era que era el único día que además se ponían los uniformes de funcionarios, porque allí iban todos de civil, presos y funcionarios, ¿vale? Como siempre, en instituciones penitenciarias. Dice, allí no fue nadie de Falange, nunca. Fueron cargos políticos de la isla y de instituciones penitenciarias, ¿vale? Porque era un organismo de justicia, ¿vale? No eran militares, no era de defensa, eran de justicia. Lo de las medidas coercitivas. Me dice, mira, el perfil de delincuente ha cambiado, evidentemente. Pero es que los que venían aquí era como una especie de tercer grado porque el juzgado de vagos y maleantes era para peligrosos sociales. Eran delincuentes comunes de pequeños delitos que se les consideraba el juzgado peligro social y cumplían la pena en paralelo, respectivamente, a los delitos que ya habían cometido. Eso que quede claro, lo que era... Cuando hablas de Ismael, de la llegada a Fuerteventura, de esos presos, hablando con testigos también les hice esa pregunta. Digo, mira, en este libro aparece esto. ¿Es normal que cuando llegaran al puerto de Rosario o Puerto Cabra en aquella época el barco con los presos, que llegaban 6, 8 o 2, los niños les tiraran piedras o los vecinos cuando iban a misa les llamaran maricón y les insultaran? Dice, mira, eso es una barbaridad. El majorero nunca ha sido así. Y es más, en los niños en aquella época y la gente en general incluso tenía hasta miedo. Se escondían, si acaso. Pero es que además no sabían los delitos que habían cometido esos que venían. No sabían si eran homosexuales, no, o indigentes, o borrachos, o asesinos. No lo sabían. Entonces, ¿cómo los van a llamar maricones si además, según los expedientes de un activista LGTBI que hizo un pedazo de trabajo con el archivo Joaquín Blanco de Las Palmas, consideró que solo menos del 6% de los que habían estado en Tefía eran por homosexualidad? Entonces, es una pasada lo que dices ahí. Aparte, estás insultando a los abuelos de los chicos que te están leyendo la novela en Fuerteventura. Pues probablemente vivirían aquí esos abuelos, los que son majoreros. El otro día te escuché decir que el proceso de documentación que has tenido han sido 2 años muy duros.
La investigación de la noche de Tefía, la gran mentira, la documentación, un proceso de documentación, tardé un mes en hacerlo, menos. Los archivos, donde están todos los expedientes de vagos y maleantes, contestan de un día para otro, porque está todo digitalizado. Cada informe que tengo, cada expediente, son cerca de entre 100 y 200 páginas, dependiendo de cada preso, porque había algunos, todos eran delincuentes que habían cometido delitos, ¿vale? Recuerdo que en Tefía, en 12 años, hubo 350 presos y solo 20 fueron homosexuales por vagos y maleantes. Era un peligro social, eran peligrosos sociales. Cometían un delito y se les consideraba homosexuales a través de un forense, y esa homosexualidad se pagaba en paralelo al delito que habían cometido. Vale, pues. Bueno, dicho lo que es una novela histórica y que es una novela de ficción, tú en la introducción dices bla 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 bla, editorial Siete Islas, que creo que es de tu propiedad y que tienes un buen contacto con la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias para que todos tus libros, incluido este Vagos y Maleantes, sea de obligada lectura en los institutos. Por eso estás vendiendo tantos libros, evidentemente. Bueno, pues dices que es una novela inspirada en uno de los episodios más vergonzosos y olvidados, la colonia agrícola de Tefía. ¿Olvidado por qué? Porque no se ha investigado, porque no había nada por ahora. Todos los datos que hay están ahí. Si hubiera sido una olla de terror, la gente lo recordaría de otra manera, pero sin embargo los testigos que hemos entrevistado para La Gran Mentira, La Noche de Tefía, La Gran Mentira, dicen todo lo contrario a lo que estás diciendo tú y lo que dice la serie y el otro escritor. Un campo de concentración para proteger a la sociedad de los homosexuales. Vale, en un contexto histórico, y he hablado con otros testigos, incluido un cubano que estuvo en la UMAP, las unidades de apoyo militares a la producción de Fidel Castro y del Che Guevara, donde allí sí se fusilaba homosexuales. Oscar Wilde murió, no murió en ninguna dictadura, murió en la cárcel por un delito de sodomía. La Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad en los años 70 ya como una enfermedad mental. O sea, era un problema global, en todos los ámbitos. No solo era fascista, ni franquista, ni comunista, no, en la democracia también se ha perseguido al homosexual. Al hombre, ojo. Vale, eso en un prólogo, en una nota del autor, no hubiera estado nada mal. Incluso haber contado un poco cuál fue el proceso de documentación y de investigación para crear un pensamiento crítico a quien te lea, o sea, tener el respeto, lo primero, a los escritores que hacemos novela histórica. Es un insulto para los que nos dedicamos a eso, pero es un insulto también a quien se gasta el dinero para leerte sin saber muy bien lo que está leyendo, porque estás maniqueando una idea, dando a entender algo sin aclararlo, de la misma manera que lo hizo Miguel Ángel Sosa Machín y lo ha hecho el director de la serie La Noche de Tefía. No habéis hecho una buena documentación histórica, ni siquiera los expertos que yo he consultado los habéis consultado, porque ellos mismos me lo han dicho. Ni siquiera los testigos que yo he entrevistado los habéis entrevistado, porque ellos mismos me lo han dicho. Tener en cuenta también lo que estáis viendo, que el delito de torturas está desde la democracia hace 40 años y ha habido numerosas denuncias y condenas por tortura de la Brigada Político-Social, pero ningún funcionario civil ha sido denunciado de instituciones penitenciarias, ni condenado, ni denuncia ni condena. De hecho, había quejas, pero era por parte, la gran mayoría, por parte de otros, entre presos, más que los funcionarios. Y también te escuché decir que tu bibliografía había consistido en novelas. ¿Cómo un novelista puede documentarse a través de novelas? Con otras novelas lo que tienes que es perfilar tu prosa, ver cómo otros resuelven situaciones, pero documentación histórica no la puedes coger a través de otras novelas. ¿Cómo te has podido documentar con novelas? No lo entiendo. Tefía, estaba en una cantera y recogían piedra blanca para la cal. Se distribuía a Tenerife, Las Palmas y a través de empresas canarias. Vale. Y claro, porque decía yo, bueno, ¿de dónde sacan el dinero para gastarse, como dicen todos los testigos, en bares de aquí de la zona, o comprar en el economato? Bueno, pues probablemente fuera de ese sueldo testimonial que les daba instituciones penitenciarias por el trabajo que desempeñaban 2 o 3 veces a la semana, 2 o 3 horas cada vez que iban a la jornada de picar piedra.
dicho por testigos, no lo digo yo, vuelvo a repetir, ¿vale? Pero que se gastaban un dinero en Tefía y que había bares que vivían de la colonia también. Eso hay que decirlo. Te vuelvo a decir, en correcciones históricas, los funcionarios no llevaban uniformes, no llevaban armas, no había perros guardianes, había perros de caza con los que salían presos y funcionarios a cazar conejos y luego se los comían. Que había tres tipos de presos en Tefía, nombres presos políticos, homosexuales y comunes. Eran todos presos comunes lo primero. Algunos considerados homosexuales, como te he comentado. Pero políticos no hubo. En serio. O sea, creo que es un drama con una crudeza innecesaria y además matizo que sin rigor histórico. O sea, cualquiera que te lea, si no lo aclaras, parece que estás dando a entender que lo que ponen en tus novelas o escriben en tus novelas, en Vagos y Maleantes en concreto, es verdad. Y no está demostrado que fuera así. Vuelvo a repetir el matiz de novela de ficción y novela de ficción histórica. Matízalo. Una notita del autor, un prólogo. Y luego, aparte, también te quiero dar la enhorabuena por el trabajo de marketing que ha hecho con esa portada tan sensacionalista, con ese título tan sensacionalista y con ese tema elegido tan sensacionalista de nuevo fundamentalismo para vender libros. Has hecho un pedazo de trabajo de marketing, te lo valoro, enhorabuena por todos los libros que estás vendiendo al ser lectura obligada en institutos. Vagos y Maleantes es una novela de baja calidad, de prosa de baja calidad, ambientada o inspirada en unos hechos que no fueron reales y una enorme falta de respeto para los majoreros, para los que de verdad estuvieron en un campo de concentración, los de verdad que estuvieron, y un insulto para los que escribimos novela histórica y un insulto también a quien se gasta el dinero en comprarte esa novela. De verdad, totalmente desaconsejable. Y estando en la Consejería de Cultura le pegaría una revisión, la verdad, para no incluirla en, como lectura a los institutos, o si se incluye, que sea una charla histórica, contextualizando qué fue la historia y qué es una novela histórica, qué es, perdón, una novela de ficción como Vagos y Maleantes. Es decir, novela de ficción por un lado y la historia por otro. Eso le va a dar una amplitud y le va a generar un pensamiento crítico a estos adolescentes que están leyendo tu novela. En ninguna entrevista te he escuchado. Ismael, un dulce abrazo desde Tefía. Gracias.